Pensar, para la inteligencia artificial OpenAI, implica utilizar nuestra mente para procesar información, analizar, evaluar y formar ideas para llegar a conclusiones basadas en la lógica, la razón y la experiencia. Pensar inicia con una pregunta, expresa Walter Cohen, porque la pregunta nos permite comenzar un ejercicio de pensamiento que nos puede llevar a la transformación de la realidad. Transformación que empieza en un pensamiento y pensamiento que empieza en una pregunta. Pensamos donde nuestros pies pisan, nos enseña y demuestra todos los días la educación popular. En cambio, 29, entre otras cosas, es un número primo y son los años que tarda Saturno en orbitar el Sol. Es el día que se inició el Cordobazo, muestra icónica de organización popular, de lucha colectiva, obrera y estudiantil de nuestra historia reciente. Pensándonos en el 29, es todo esto, un mundo de conocimientos que quieren dialogar con el territorio en donde enseñamos y aprendemos. Hola, damos comienzo al capítulo número 6 de Pensándonos en el 29. El título de este envío es Abrimos la puerta para ir a jugar, el juego en la formación docente. El juego es comunicación, es interacción, es intercambio. En la formación docente es abrir un tiempo y espacio distinto del tiempo habitual. Jugar construye una relación distinta con el docente y entre pares. Aparece el juego en su dimensión pedagógica y política, desplegando otras formas posibles de la experiencia y el aprendizaje. De esto y de otros temas vamos a conversar con Pablo Luconi. Pero te lo presento. Pablo es profesor de filosofía y ludotecario. En nuestro instituto dicta las materias producción de materiales y objetos lúdicos en el tercer año del profesorado de educación inicial. En educación primaria tiene una materia que se llama El juego como estrategia de enseñanza en la escuela primaria y la dicta en el segundo año. Pero principalmente, y doy fe de ello, siempre está en la búsqueda de entender y aprender el juego como una manera distinta de transitar la docencia. Hola Débora, comencemos entonces a jugar y a conversar con nuestro invitado. Buenos días, buenas tardes, buenas noches para cuando nos estén escuchando. Hola Juan. Hoy tenemos de invitado a Pablo, que para nosotros es un privilegio. Y antes de escuchar a Pablo, o antes de comenzar la conversación con Pablo sobre el juego y la formación docente, vamos a escuchar como disparador un fragmento de Daniel Calmels, y este fragmento en particular forma parte de una serie de audiovisuales que se llama Canto Rodado, que son materiales de la provincia de Buenos Aires, que es un material que acompaña y se enmarca en la tarea educativa de la educación inicial. Y en esta serie en particular, lo que vamos a escuchar se llama Educar en el nivel inicial, reflexiones, prácticas y saberes, y lo que escucharemos es una parte de los decálogos del jugar. Me acuerdo de Antonio Machado, el poeta español, que lo conocemos más por el verso de Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Él decía, entre el vivir y el soñar hay una tercera cosa, adivínala. Esa tercera cosa es el jugar, que está entre el vivir y el soñar. Al jugar se transforma lo concreto. Jugar le permite al cuerpo mentir sin engañar. Y esto es importantísimo. Jugar legaliza la ficción, legaliza la mentira, ¿no? Y se diferencia de actuar. Jugar no es actuar. El actor debe evitar que se note que es mentira. El que juega, y principalmente el adulto con el niño, debe dejar claro que lo que está haciendo es jugando y no debe actuar. También en el jugar aparece la ternura, que es una condición necesaria para jugar y para alejarse y no contaminarse de la crueldad. Bueno, hola, ¿cómo están? Gracias por invitarme, Débora, Juan. Eh, bueno, la verdad que
ponernos a repensar la cuestión del juego en la formación docente, eh, nos invita a encontrarnos con muchas puntas, ¿no? En general, si ustedes me preguntan en relación con por dónde transitar el problema o la cuestión, eh, prefiero empezar por la pregunta, ¿para qué enseñamos o por qué aprendemos, ¿no? Eh, y tiene que ver esa pregunta en parte con lo que Daniel dice, ¿sí? A veces pareciera que el aprender y el enseñar fueran como una especie de juego, eh, donde intentamos transformar lo concreto, donde de alguna manera legalizamos ficciones, eh, donde construimos relaciones eh, desde la ternura, eh, y donde mentimos sin engañarnos. Digo, mentimos sin engañarnos porque eh, en algún punto tenemos que creer eh, que podemos conocer, y jugar ese rol de estar sabiendo sin saber, estar aprendiendo y caminando. Y el juego tiene que ver con eso. Eh, para mí, una clave tiene que ver en parte con algunos planteos de un filósofo argentino, Rodolfo Kusch, ¿no? Justo esta pregunta, eh, el, ¿para qué se aprende? Si solo, ¿acaso no se aprende solo para vivir? Dice él, ¿no? Eh, Me parece fundamental. Cuando abrimos la puerta al juego en el aula, ¿de qué manera estamos enseñando a vivir? Eh, ¿Qué tipo de relaciones estamos planteando, cuestionando o deconstruyendo? Me parece que es una clave que tenemos que pensar. A mí me gusta creer, lo digo así, creer eh, que el juego cooperativo en el aula, en las aulas, por ejemplo, de nuestros profesorados, eh, es una clave para democratizar la escuela, democratizar la institución, en el sentido de que, a ver, ¿cómo lo decimos? Y acá le pido prestada algunas ideas a Merie, ¿no? Eh, Cuando damos acceso a la escuela, la democratizamos solamente desde ahí, digamos, eh, no tenemos todo resuelto. También él dice, tenemos que democratizar el éxito. Aunque la palabra éxito la podemos discutir, ¿no? Porque por ahí tiene algunos tintes individualistas, pero eh, si yo invito a jugar desde el lugar de enfrentarme con, por más que me enfrente de la mejor buena voluntad, ¿no? Te invito a jugar juegos competitivos, a ver quién es mejor, ¿no? Eh, y entonces ya estoy planteando de entrada que algunos van a ganar y otros van a perder, algunos van a tener éxito y otros no. Pero si nosotros podemos articular espacios de juego y ese jugar nos provee la experiencia o sostiene la experiencia, eh, donde vemos que es posible, vivenciamos que es posible ganar juntas o juntos, entonces eso va a ir construyendo en nosotros otra manera de pensar la realidad. Me parece que la clave eh, pasa en parte por ahí. Y de vuelta vuelvo a Kush. Eh, entonces, eh, tal vez como dice él, lo que buscamos como docentes es redondear la vida de nuestros estudiantes, nuestras estudiantes, nuestros alumnos, dice él, ¿no? Ahí donde hacen pie, ¿no? Eh, y otra vez, me parece que el juego ofrece elementos para eso, porque es un espacio donde lo primero que tiene que aparecer es la libertad, entonces la toma de decisión, el reconocimiento de la otra o del otro,
la inclusión, el consenso respecto de ciertas reglas, aunque sean básicas, qué sé yo. Por ahí en el profesorado no sea tanto, pero aunque sea, vamos a jugar a dale que ahora éramos juego simbólico, ¿no? Bueno, acordemos eso. O bueno, juguemos un tatetí. Bueno, tenemos que hacer 3 en línea y nos ponemos de acuerdo con eso. Y si damos un paso de ahí hacia pensar un juego donde el objetivo sea compartido, si logramos ese objetivo ganamos, si no logramos perdemos. Pero aparte para lograr ese objetivo necesitemos que cada uno vaya descubriendo en el proceso que las otras pueden eh, recibir de esta persona lo que esté dispuesta a dar. Y que eso que pueda dar va a ir haciendo a la construcción del objetivo. Digo, esta es una característica de los juegos cooperativos. Todos están invitados a jugar y en esa invitación no nos ponemos como antagonistas, como decía antes. El conflicto está por fuera del grupo y entonces hay algo ahí que tenemos que resolver. Por otra parte, lo que tengamos que hacer para resolver ese juego son acciones que de alguna manera todas o todos podemos realizar. No vamos a necesitar de el especialista que tiene tal habilidad y si no está, entonces estamos en el horno, ¿no? Eh, bueno, un poco la idea va por ahí. Preguntarnos para qué educar, ¿sí? ¿Cuánto del educar tiene que ver con acompañar a las otras, a los otros, a uno mismo, a hacer la vida más plena? Y cómo ese acompañar tiene que ver con generar otras relaciones dentro del aula donde podamos vivenciar que la construcción o el logro del objetivo es posible juntos. Entonces, ir desarmando la lógica de la exclusión, ¿no? O decir, inclusión, exclusión. Ir dando como alternativa. No sé, ahora de repente se me cruza Aida Reboredo, una autora mexicana. Ella dice que jugar es un acto político, ¿no? En realidad ella piensa la cuestión del juego desde los juguetes y de cómo los juguetes se transforman en mercancías y cómo abren la puerta a un recorte del mundo que es funcional a los intereses de, hoy podríamos decir, el neoliberalismo, el capitalismo. También en esas relaciones de jugador a jugadores que ofrecemos como docentes, estamos construyendo un espacio político. ¿Por qué necesito ganarle a los otros para poder lograr el placer el disfrute de un momento de juego? ¿Cómo se En el, construye esa idea? ¿No? en el título aparecía como bien grandote el juego en la formación docente. Y de alguna manera no se daba en todos los niveles. Digamos, cuando te presentábamos decíamos que vos trabajabas en el nivel inicial y en primario. Hay una diferencia de cómo aborda el juego en el nivel inicial y en el nivel primario. Y si hay especialistas, ¿y por qué separar o por qué va desapareciendo el juego después a nivel que avanzamos en la primaria y después directamente como parcializa que desaparece en la secundaria? Y ni hablar en la formación superior. Bueno, de hecho nosotros en el instituto, si vos pensás el recorrido que hacen los estudiantes, las estudiantes de educación inicial y las de primaria en relación con el juego, tienen muchos más elementos y mucho más vivencia del juego desde el profesorado inicial que de primaria, porque la forma en que está pensada la educación inicial, bueno, por ahí Débora acá tiene algunos elementos como para ayudarnos a pensarlo, es totalmente distinta a la forma como está pensada la educación primaria en ese sentido. Ojalá pudiéramos pensar la educación secundaria y la educación superior desde ese lugar. Es decir, abro la puerta a ciertas experiencias
Y esas experiencias, en algún sentido, van siendo elegidas por quienes las transitan. A mí me parece que en el jardín de infantes eh, está esa cuestión como una clave. Porque cuando eh, las niñas y los niños pueden elegir jugar, entonces también empiezan a elegir entender eso que pasa cuando juegan. Eh, Abren la puerta a que puedan aparecer algunas preguntas que después intentarán responder o no con su profesora en la sala. Eh, en la escuela primaria, más allá de los cambios que hubo en los diseños, en la inicial, ¿no? Pero en la escuela primaria, digo por la forma como se pensó el juego, primero como contenido, eh, el juego aparece como algo más instrumental y disciplinador a veces. Eso es un problema. Eh, Hagámoslo jugar para que estén tranquilos, tranquilas, hagámoslo jugar para que no se nos desordene. Y en realidad la cuestión es totalmente la inversa. Este, Graciela Jaynes, fue una filósofa argentina, se dedicó a pensar el juego, eh, cuando piensa en una situación de juego, piensa en instalar primero un caos, ¿sí? Una ausencia, un sin rumbo, que se va ordenando, que se va llenando de elementos o que va tomando rumbo por las reglas y la dinámica de los juegos. Pero claro, si en la escuela primaria institución salimos de esa institución, digamos, normalizadora, e instalamos el caos. Y entonces ahora abrimos la puerta del aula y nos vamos a los pasillos y usamos los espacios de una manera diferente y generamos sonidos que antes no estaban y movimientos que no existían. Eh, claro, todo eso parece desorganizar. eh, y entonces es raro que se piense el juego solo en un lugar disciplinador cuando verdaderamente jugamos pasa todo esto. No sé, si hacemos un Sí, recorrido así en líneas generales, eh, en la escuela secundaria ya el juego aparece casi como un problema. Está acotado al espacio de la educación física. No sé, yo he tenido la experiencia de ver en los cestos de basura de las escuelas secundarias mazos de cartas en los cestos de basura de la sala de profesores, ¿no? Así esa cosa de la prohibición por ciertas asociaciones eh, que también tienen que ver con nuestra historia, ¿no? Qué sé yo, pienso en la campaña del desierto y el, el gaucho que iba al fortín no podía hacer apuestas, era castigado si apostaba, todo ese tipo de juegos, esa mirada del juego donde eh, no podemos dedicarnos más que a producir, a trabajar, a pensar en función de un objetivo eh, que no que no esté por fuera de ese mundo. eh, Eso se traslada a la escuela secundaria y entonces se empieza a prohibir. Y prohibir jugar con cartas es prohibir construir nuestra propia identidad. Cuando dice Daniel, che, ¿por qué no nos permitimos mentir y nos jugamos un truquito? ¿No? Sí, eso también tiene que ver con quiénes somos. Me vuelvo otra vez para Kush. ¿Qué pasa con esta cuestión de la hediondez, como dice él? ¿No? Eh, ¿Por qué no podemos mirarnos y decirnos quiénes somos también desde ese lugar? De tomarnos el tiempo para jugar con unas cartas, en algún sentido. De jugarnos la vida azarosamente y no controlarla todo el tiempo, esa mentalidad científico-técnica, ¿no? Bueno, algo de eso me parece que pasa en la escuela secundaria. Recuerdo en este momento una experiencia de juego cooperativo en la escuela secundaria, en una escuela secundaria, donde hacíamos un juego cooperativo que duraba eh, casi todo un trimestre, eh, con grupos, íbamos y veníamos. Una hora de clase era jugar y tratar de lograr ciertos objetivos en ese juego, y la segunda hora resolver consignas que iban surgiendo ahí.
a veces eso traía ciertos problemas porque esos cambios de ritmo, o no estar todo el tiempo, no sé, como estamos ahora, ¿no? Hablando, dando una clase o explicando, a veces no era muy bien visto. Eh, y los estudiantes, las estudiantes, bueno, una forma de, en aquel momento, hacer filosofía, ¿no? Eh, en el nivel superior, por lo menos desde el instituto, y ya es muchísimo más acotada la experiencia del juego. Pareciera que el único camino para aprender tiene que ver con, no sé, como dicen algunos autores, la inteligencia lingüística o la lógico-matemática, y si de repente queremos aprender poniendo el cuerpo, o encontrándonos con la música, la sonoridad, o el encontrándonos con los otros desde el jugar, o con nosotros mismos, con lo que nos pasa cuando jugamos. Estoy pensando en las inteligencias múltiples, ¿no? Eh, y es más difícil. Eh, Hemos tenido alguna experiencia de instituto donde había en algún momento, hace unos años, unas cajas de juego. Eran muy pocos los estudiantes que las usaban. Eh, y a veces cuando jugamos en el aula, y hay como reacciones contrapuestas, ¿no? Hay quienes agradecen y disfrutan el momento de juego, y hay quienes manifiestan que, bueno, en realidad ellos van por otra cosa, no van por jugar. Eh, Quizás el problema es que tenemos que ir trabajando esta cuestión de cómo el jugar también tiene que ver con una dimensión del humano. Y si la formación docente es una formación de solamente una parte, una fracción de nosotros mismos, o tiene que ver con la totalidad de nosotros. Entonces, ¿por qué no también encontrarnos con el mundo, con, como decía antes, seguir construyendo nuestra identidad, cuestionarnos quiénes somos? ¿Por qué no encontrar espacios para ejercer el poder también desde ese jugar? A veces me pregunto si, perdón, No, si no. no tendríamos que tener nosotros, eh, no solo los estudiantes, los docentes, eh, espacios de juego eh, en el instituto. No, me río porque entre nosotros nos vamos, la gente no lo ve, pero nos vamos levantando la mano para hablar, para no pisarnos. No, te escuchaba y me parece que algo de lo que trajiste con respecto a los niveles a partir de la pregunta de Juan, obviamente tiene que ver los, eh, con las identidades de cada nivel. Por eso por ahí en el nivel inicial el juego está presente, para el nivel inicial es un irrenunciable. Pero también con cómo se va consiguiendo el conocimiento y el aprendizaje, ¿no? Ahí hay una cosa que está ligada, me parece. Entonces, vos ahora al final decías, bueno, ¿cómo nos pensamos o cómo podemos pensar la vida a partir de pensarnos también como jugadoras, jugadores? Y ahí se me iban ocurriendo como varias ideas. Primero porque ya hace un tiempo bastante largo eh, la discusión en torno al juego es no solo el juego para aprender o no solo el juego porque es parte de lo que o es parte del proceso de humanización, ¿no? Mm, Que nos convoca, es parte de la cultura de los pueblos, sino también, digo, cómo ese juego entra al espacio escolar y al entrar al espacio escolar toma otro formato. Pero por el otro lado, a partir de las últimas legislaciones, los niños tienen derecho a jugar, entonces el juego es un derecho, ¿no? ujú, Y ahí, para que ese derecho se cumpla, ya no solo no entraría el juego a la escuela para enseñar ciertos contenidos, sino que necesitamos jugar porque es un derecho y la escuela tiene que garantizar ese derecho, ¿no? Entonces ahí me parece que los adultos nos tenemos que disponer a jugar, nos tenemos que convertir en jugadores porque también necesitamos enseñar el juego
pero para eso necesitamos estar totalmente disponibles y eso se aprende. Y en el paso este que vas haciendo vos de los distintos niveles, me parece que en la infancia tenemos mucha experiencia en el juego y en el jugar, que después la propia escuela parece ser que nos la va sacando, ¿no es cierto? Entonces, llegamos a adultos y hoy ahora somos adultas y adultos que necesitamos no solo enseñar el juego, sino enseñar a jugar y también al mismo tiempo convertirnos en jugadores. Y ahí estamos, ¿no? En una cuestión que todo el tiempo decimos, ¿cómo? Si esto es fundamental dentro de la formación, hay poco espacio para esto, ¿no? Y ahí tendríamos como muchas puntas para pensar. Sí, no, me quedé con esto de si, si es que si perdimos la condición de jugadores o si acaso eh, el espacio de juego no se da desde otros ámbitos. Eh, Esa es una cuestión. Mientras que hablabas y planteabas la cuestión del juego como derecho, ¿no? Eh, También pensaba en esto de cómo el espacio de juego, en el nivel que sea, ¿no? Eh, Ofrece la posibilidad de, pero sobre todo en el nivel inicial y en la escuela primaria, ¿no? Pero también a los adultos nos pasa esto. Ofrece la posibilidad de que podamos entrar en el mundo, o por lo menos en un recorte espacio-temporal del mundo que se da en ese ámbito del jugar, eh, en el que nos vamos dando cuenta que podemos ejercer el poder, que nos podemos equivocar, que ese error no puede no ser tan terrible como a veces podría serlo en el mundo, la vida cotidiana por fuera del juego. Eh, Y en la medida que vamos ensayando eso, pues sobre todo sea en los más pequeños, pero también nosotros, en la medida que vamos teniendo esa experiencia de poder estar con otras, con otros, eh, tenemos más chances de ir después en el mundo cotidiano, correr el riesgo, ¿no? Eh, y esto lo pienso también otra vez en clave de los juegos cooperativos, ¿no? Tenemos mucho más chances si jugamos cooperativamente, después de asumir el riesgo de equivocarnos, porque sabemos que hay una comunidad que nos está sosteniendo. Hasta acá podemos aportar nosotros, pero lo que no aportemos nosotros lo van a aportar los demás. Ahora, me pasa que tiene también que ver con una manera de pensar la sociedad, la política, la economía. Si cuando pensamos todo esto lo pensamos en clave de eh, hay un solo camino, si no transitamos ese camino, entonces nada merecemos, si nada merecemos, entonces nada valemos. Bueno, desde ahí es muy difícil eh, tratar de transformar algo. Un poco en esta mezcla de cosas que estoy diciendo, nada, por ahí tiene que ver con el contexto en el que estamos, con que nos viene el domingo unas elecciones, todas estas cuestiones eh, me hacen pensar que entre todas las maneras, todos los caminos que tengamos, digamos, que podemos tener, que nos permitan democratizar la escuela, el juego es un camino que no podemos dejar de transitar. Eh, ¿Por qué ese camino no es transitado? Y sospecho justamente que por el riesgo que implica ese ejercicio de la libertad que el juego exige. Es tan grande el ejercicio de libertad que exige que si no está ahí, no hay juego. Eh, El juego en ese sentido digo, camina de la mano con el campo del arte, ¿no? Me parece, digo, claro, implica ese grado de libertad
que necesariamente un sistema capitalista o políticas neoliberales necesitan atacar, porque ese grado de libertad se vivencia de una manera que obviamente, como vos decís, ¿no? Implica tener la vivencia de la libertad. Y en Mm, ese sentido nos convertimos en mujeres, hombres y hombres más libres. bien, Me parece que eso está bueno para pensarlo y sobre todo para ponerlo a discutir con los docentes en formación. sí, Me eh, parece que, Ahí, Juan, sí, me parece que se engancha con lo que vienen planteando tanto Debo como Pablo. Y yo he compartido mesas de finales con Pablo y me ha llamado mucho la atención esta recuperación de los juegos de los pueblos originarios. ujú. ¿Por qué esa elección, a pesar de que debe haber muy poco registro? Digo, ¿por qué te pareció interesante, además de recuperar juegos que tienen que ver con nuestras niñeces, digo, ¿por qué aparece también esta recuperación de juegos de los pueblos originarios? Eh, lo primero que te diría tiene que ver con poder responder a la pregunta de quiénes somos. Eh, si cada, Cuando estudiamos el juego, el juego se puede abordar desde distintas perspectivas, ¿no? Psicológica, antropológica. Este, Cuando abordamos una perspectiva antropológica del juego, eh, vemos que podemos responder a la pregunta de cómo son los pueblos leyendo sus formas de jugar, esas acciones que llevan adelante. De hecho, cuando uno dice esto es un juego, esto no lo es, o una dice esto es un juego, esto no lo es, en realidad son decisiones comunitarias, ¿no? Que se van tomando, construcciones sociales. Eh, Ahí solamente está esa decisión de ese grupo humano. Eh, para algunas culturas hay acciones que son juegos y para otras hay acciones que son aberrantes, ¿no? Eh, entonces, volver a encontrarnos con esas formas de relacionarse con las otras o los otros, esa forma de relacionarse con la naturaleza, porque muchos de los juegos de los pueblos originarios, los objetos que se usaban tienen que ver con su entorno natural, con sus prácticas este, asociadas a la naturaleza, es una forma de poder entender no solo cómo vivían, sino también qué pasa hoy. Sé, de repente uno puede pensar una comunidad, en este momento pienso la comunidad COM de acá de Marcos Paz, eh, y vos te encontrás en algunos textos que ciertos juegos son juegos TOBA, los nombran o COM, y ellos ya no los practican, pero hay algunas prácticas que los adultos, la mayoría de los adultos siguen sosteniendo, las niñas y los niños las sostienen, por ejemplo, los juegos de hilo. Entonces, si yo puedo aprender esa forma de simbolizar el mundo a través de los hilos, puedo ofrecérsela a las infancias, o a las niñas, o a los niños en la escuela, eh, entonces de alguna manera estoy sosteniendo una forma de entendernos o de pensarnos, ¿no? Una forma de sentir y pensarnos, diría, ¿no? Eh, Creo que tiene que ver más que nada con eso. Eh, Mucho tiene que ver también, no sé si está muy bien decir esto, pero con un deseo personal, la curiosidad, qué sé yo. Algunos dicen que enseñamos lo que queremos aprender. Y a mí me interesa aprender esto, lo vivo como una experiencia que me gratifica. En- y va por ahí, ¿no? Vuelvo a lo que decía al principio de la charla, la que plantea Rolf Focus. ¿Por qué no enseñar eso que traemos en lo más profundo del alma? Dice. Habla de Pitágoras y qué sé yo, dice, pero ¿por qué no enseñar eso que está arraigado ahí, que realmente consideramos como valioso? Después discutiremos con nuestras compañeras, nuestros compañeros, porque puede ser que haya cosas que estén muy arraigadas y que haya que discutir, ¿no? Pero por lo menos empezar por ahí. Y con los juegos de los pueblos originarios creo que tiene que ver con eso, y creo que también tiene que ver con alguna cuestión personal y alguna abuela mía que, tiene que ver también con algunos pueblos originarios.
y se cruza todo eso, ¿no? Después, si querés, motivos más técnicos, útiles, son juegos muy sencillos, fáciles de recordar, los materiales que necesitas para jugarlos los puedes conseguir en cualquier lugar, pero eso es como secundario, ¿no? Bueno, un poco por ahí, ¿no? Más o menos estamos en el horario, Debo. Me queda, como siempre No, decimos, me quedé, no, digo, como dale. siempre decimos, seguramente vamos a volver a invitar a Pablo porque tenemos una deuda con Pablo que tiene que ver con los juegos electrónicos. Hemos, Oh, eh, tenemos una deuda de investigación y una deuda de charlar sobre esos sí. juegos y ver qué sucede, ¿no? Pero bueno, quedará para el próximo programa. ¿Decías, Debo? No, decía que me quedé pensando en esto último que decía Pablo, digo, y si el juego es un acto político y el juego, como decimos en los que nos ocupamos de las infancias, decimos que es cosa seria, digo, a mí me parece que ahí hay un posicionamiento político interesante que está bueno compartir en la formación docente, porque digo, hay una decisión de decir, bueno, por juego cooperativo, juego de los pueblos originarios, ¿no? Y discutir el sentido mercantilista del juguete, por ejemplo. Digo, a mí me parece que eso es eh, sumamente interesante para discutir con los maestros y las maestras, porque vuelvo a decir lo que decía hace un rato, digo, después es lo que van a llevar al interior de nuestras escuelas, ¿no? Ujú. Invitamos y las invitamos a que ojalá lleven este posicionamiento también. Para cerrar, voy a leer un fragmento de un capítulo del libro de La frontera indómita de Graciela Montes, que en uno de sus capítulos dice así: los mundos imaginarios, los juegos, pequeños juegos privados y fugaces que apenas son un dibujo secreto. La niña, que sola, sin que nadie la vea, cruza el patio desierto jugando a volar, ondulando los brazos en el aire, sintiéndose gaviota. Y los juegos a los que se vuelve una y otra vez ritualmente como habitaciones secretas que siempre están ahí esperando. Amigos imaginarios que cuelgan de la lámpara del comedor o están sentados a nuestro lado y nadie sino nosotros vemos. Imágenes de cuentos en que nos demoramos infinitamente, que nos prometen parajes exóticos, vínculos diferentes, linternas mágicas, palabras sin sentidos que nos gustan repetir a solas, retaílas para echar suertes, juegos que son apenas un movimiento de los dedos alrededor de un hilo, y grandes para cosmos que inventamos hasta el mínimo detalle, países enteros con sus habitaciones, su geografía, sus leyes y su idioma. Jugar, los juegos, los infinitamente variados y siempre sutiles mundo del juego. Celebramos las escuelas que ponen en juego, el derecho a jugar. Ojalá que la puerta al juego se siga abriendo. Gracias, Pablo, y nos estamos despidiendo. Gracias, Pablo. Y Sí. tendremos que inventar algo el año que viene para ver cómo jugamos en el instituto. Ahí me gustó también ese título que tiraste por ahí. Bueno, ¿por qué no jugar en el instituto también, no? Me recuerdo esa experiencia que vos decías de las cajas de juegos. Pero bueno, retomemos, insistamos sobre eso. Gracias, Pablo. Ha sido, la verdad, un gustazo charlar con vos. Bueno, muchas gracias a ustedes, igualmente. Gracias. Chao, Chao, nos Nos vemos. vemos. chao, chao. Los sonidos que fueron escuchando de fondo pertenecen al tema musical Canto de Ida y Vuelta del dúo Karma. Nuestro invitado fue el profesor Pablo Luconi, formador y especialista en juego. Hicimos este programa Débora Espinosa y quien les habla, Juan Isela. Carretera del regreso, que sea de doble vía, para ir y que haya vuelta, para volver a la ida. Carretera del regreso,
que sea de doble vía, para ir y que haya vuelta, para volver a